Bueno, entonces continuando con nuestro módulo de comunicación y señalización celular, habíamos dicho que la comunicación celular tenía su máximo grado de expresión, que era, digamos, mucho más crítica y mucho más importante, en tres sistemas. Uno era el sistema endocrino, del que verán unos detalles ya finalizando este módulo. Otro es el sistema nervioso, que también van a estar revisando algunos temas. Y otro es el sistema inmunológico, el sistema de defensa. Entonces, para entrar en el tema de hoy, vamos a hablar de generalidades del sistema inmune. Vamos a hacer un recuento de dónde se origina, cuál es su importancia, cuáles son sus principales características. Para esto, pues también los invito a revisar la bibliografía recomendada, sobre todo el libro de Pavón, sus dos primeros capítulos, está muy bien descrito las generalidades del sistema inmunológico, que es lo que vamos a revisar hoy. Bien, entonces, mmm, digamos que la relación pues, de los seres humanos con el sistema inmune es de siempre, desde que, desde que somos seres unicelulares. Pues el sistema inmunológico es lo que ha permitido la supervivencia de los seres vivos hasta convertirnos en organismos pluricelulares, como lo que somos ahora. En todo el proceso evolutivo de un organismo, el sistema inmune es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte, es lo que hace que la vida sea posible. La conceptualización del sistema inmune, contrario a lo que se puede creer, porque pues, digamos es una ciencia relativamente reciente, pero la conceptualización es muy antigua. No se tiene exactamente a partir de qué momento se empezó a tener la conciencia de que existía un sistema que nos defendía, pero sí se tienen datos de muy, muy atrás, em, en los que ya había conceptos inmunológicos. Entonces, la Biblia tiene relatos en los que hablan de enfermedades y cómo los individuos se defienden de ellas. Escritos tan antiguos como el código de Hammurabi, escrito antes de Jesucristo, que es un código básicamente de comportamiento ético. Hay una descripción de la inflamación, que es un mecanismo inmunológico. Y así sucesivamente se van encontrando pues muchas menciones al sistema inmune. Platón, Aristóteles, un gran historiador romano, fíjense qué historiador, que es Celso, que describe las guerras del Peloponeso. Él en su descripción habla de las personas que se sufren enfermedades durante las guerras, que hay unas personas que no se recuperan y se mueren, hay unas personas que sí se recuperan, y que cuando la enfermedad regresa, esas personas que se recuperan no se vuelven a enfermar y son las que son más aptas para cuidar a los enfermos. Ese es un concepto eminentemente inmunológico. Está hablando ni más ni menos que de la memoria inmunológica. Mucho en una época anterior a Jesucristo. Entonces, al revisar la historia se encuentran esa conceptualización como va ganando en el paso del tiempo, eh, y se va formando pues toda la construcción teórica del sistema inmune, que todavía eh, a estas alturas, en la segunda década del siglo XXI, tenemos muchísimas falencias y hay muchas cosas que todavía no sabemos exactamente cómo funcionan. Entonces hay que pensar que el sistema inmune es un sistema que evoluciona también con el individuo, por eso muchos de los conceptos van cambiando en la medida en que va pasando el tiempo. Entonces, digamos, vamos a revisar un,
un fenómeno muy interesante que marca toda una, todo un hito, toda una historia dentro del desarrollo de la inmunología. En la China antigua, em, y en esa época, en la época antigua, existía muchas infecciones como hay ahora. Desde que los, desde que los seres humanos dejaron de ser nómadas y empezaron a asentarse, inicialmente en ciudades-estado y luego en países, las infecciones empezaron a transmitirse de una manera muchísimo más fácil. Entonces se empezaron a generar las epidemias estacionales, esas que llegan con las estaciones. Entonces cuando hay exceso de lluvias aparece determinada epidemia, cuando hay exceso de o resequedad, entonces aparecen otras, dependiendo de las características de los microorganismos. Por supuesto, los antiguos no sabían qué transmitía las enfermedades. Em, una de las más letales, una, una infección con un altísimo grado de morbilidad, es decir, una capacidad de enfermar a muchos, y una altísima mortalidad, es decir, que muchos de los que se enferman se mueren, era la viruela. Una peste que asoló hasta el siglo pasado a la humanidad con unos costos económicos, sociales, en general de todo, psicológicos, para los pacientes. La viruela entonces es transmitida por un virus, eso lo sabemos ahora, em, y produce como parte de su ciclo biológico, una vez que está dentro del organismo, em, el, el, los enfermos terminan produciendo unas ampollas, esas ampollas a veces terminan produciendo desfiguración. Los pacientes que se logran recuperar son pacientes que quedan con marcas, y algunos casos muy graves y hay muchos que se mueren. Entonces, uno de los relatos más interesantes nace en la antigua China. Los chinos observaron algo muy parecido a lo que escribía Celso, que la gente que se enfermaba y se recuperaba no se volvía a enfermar, entonces empiezan con una metodología que se llama variolización. La variolización era tomar restos de las costras que se forman en el proceso del virus, en el proceso de recuperación del paciente, macerarlas y hacer que los niños inhalaran ese polvo. Por supuesto, ese polvo estaba lleno de partículas de virus. Entonces los niños pues quedaban infectados, algunos no desarrollaban la enfermedad, pero quedaban protegidos, otros sí desarrollaban la enfermedad y de esos que desarrollaban la enfermedad pues algunos se morían. Entonces digamos un método muy inseguro, pero era lo que tenían pues no sabían cómo funcionaba, simplemente pues proceso de producto observación desarrollaron este método. Posteriormente ese método va a la India. En la India desarrollan un método con algunas modificaciones. Lo que hacen es inyectar directamente la pus, que es un líquido que tiene plasma, tiene una concentración de neutrófilos y tiene virus. Entonces ellos lo inyectan directamente a torrente circulatorio y esperan a ver qué pasaba. Mm, Posteriormente aparece esa metodología es llevada al Reino Unido. En esa época la India era colonia de Inglaterra. Entonces alguien observa lo que están haciendo, em, llevan al Reino Unido el procedimiento, hacen algunas pruebas que son muy exitosas y empieza como ese proceso de investigación por individuos que se dedicaban a buscar como un método que fuera muy efectivo y con bajo riesgo. Aparece en ese momento un personaje muy interesante que es el padre de la inmunología, se llama Edward Jenner, un médico rural inglés que se dedica a observar cómo la viruela le da también a las vacas. Las vacas, al contrario de los humanos, desarrollan una lesión muy leve
Y observa también que las personas que cuidan las vacas se contagian de la viruela de la vaca, desarrollan una forma de enfermedad muy leve, y lo más interesante de su observación es que esas personas no se enferman de la viruela que normalmente afecta al resto de la población, que es una viruela con un grado de virulencia importante. Eso hace que él decida experimentar. Utiliza un niño a quien inocula con una muestra procedente de una persona que ha sufrido viruela de origen vacuno, le coloca el preparado, espera un tiempo, cuando ve que el niño no desarrolla ningún tipo de reacción, entonces busca un enfermo con una viruela activa, le toma una muestra, se le inocula al niño y espera a ver qué pasa. Y observa que el niño queda protegido. Entonces él empieza a popularizar su método. Por supuesto, en la época no lo entendieron muy bien ni sabían qué era lo que hacía, y entonces lo que sucede es que pues el método queda un poco relegado, mmm, hasta que llega un genio un tiempo mucho más adelante que se llama Louis Pasteur. Louis Pasteur, que vamos a ver algunas cosas, unas características de su investigación un poco más adelante. Louis Pasteur lo que hace es darle un contexto científico y pues hace muchas otras cosas muy importantes. Pero digamos que ese es el punto de partida de los procesos de vacunación. De hecho, Louis Pasteur es quien llama a ese procedimiento vacuna en honor al procedimiento que había hecho Edward Jenner a partir de una vacuna, de una vaca. En el siglo XX, la Organización Mundial de la Salud, ya con unas metodologías de producción de vacunas de una forma científica y segura, desarrolla o implementa un programa de vacunación a nivel mundial que tiene como resultado hacia el 1975, se reporta el último caso de viruela, esperan una ventana más o menos de 5 años, y en 1980 declaran oficialmente erradicada de la faz de la Tierra la viruela. La única vez la, que la humanidad ha podido erradicar definitivamente un microorganismo, y ya no se volvieron a presentar casos. Para finales del siglo XX se esperaba poder erradicar la poliomielitis, pero eh, unas características que tiene la vacuna no han permitido que se lleve a cabo, aunque es una enfermedad que está muy bien controlada. Esos son detalles que mucho más adelante veremos sobre ese tipo de procedimiento. Bien, entonces esa es una forma de ver cómo la humanidad a través del tiempo va generando conocimiento acerca del sistema inmune, cómo funciona, y lo que vemos últimamente es cómo manipular al sistema inmune para curar una gran cantidad de enfermedades. Entonces, todo ese conocimiento se va adquiriendo a través de la observación inicialmente, y pues digamos a partir de 1975, con el crecimiento de la biología molecular, se convierte ya en una metodología muchísimo más científica para el estudio del sistema inmunológico, como les digo, del que todavía no conocemos muchas cosas. Bien, entonces aquí de lo que estamos hablando, cuando hablamos del sistema inmune, es de una condición del individuo que se denomina inmunidad. ¿Qué es o de dónde viene el término? Viene de la antigua Roma y significa estar exento de obligaciones legales o civiles. En el término médico, significa protección. La inmunidad es una protección del individuo frente a determinada amenaza, que puede ser una infección. Entonces, un individuo que es inmune es un individuo que no tiene la posibilidad de desarrollar determinado tipo de infección. Bien, en 1890, a finales del siglo XIX, aparece un científico muy interesante que se llama Robert Koch. Robert Koch establece una cosa que en inmunología es absolutamente determinante, y en general
en la ciencia médica, y es que él demuestra la relación causa-efecto entre las enfermedades infecciosas y los microorganismos. Hasta ese momento, digamos que en el imaginario de la población, las enfermedades tenían otros orígenes o orígenes místicos, brujería, no sé, eh, eh, o un origen religioso porque el individuo se comportó mal, recibió un castigo que es una enfermedad. Entonces, a partir de Robert Koch se establece una relación causa-efecto. Esa relación causa-efecto dice que si un individuo tiene una enfermedad infecciosa, es porque tiene un microorganismo que le está produciendo esa enfermedad infecciosa. A partir de ese momento, Robert Koch determina los 4 tipos de microorganismos que afectan a un individuo. Entonces, y son los que todavía están. Entonces, él los dividió en 4 grandes grupos, uno que son los virus, otro grupo muy grande que son las bacterias, otro grupo que son los hongos patógenos y otro grupo que son los parásitos. Esos parásitos referidos a helmintos, platelmintos, cestos, trematos, todo ese tipo de organismos más que todo intestinales. Desarrolla Robert Koch los postulados para explicar de una manera científica la relación causa-efecto entre una infección y un microorganismo que la produce. Entonces los postulados de Koch son los siguientes, dicen lo siguiente. Primer postulado, el microorganismo debe encontrarse en todos los casos de la enfermedad infecciosa. Es decir, siempre que haya una enfermedad infecciosa, hay un microorganismo. El segundo postulado dice que se puede aislar ese microorganismo en un cultivo a partir de las lesiones que el microorganismo produzca en el humano. Yo tengo un humano que tiene una lesión tuberculosa, de esa lesión tuberculosa puedo extraer una muestra, sembrarla en un cultivo y en ese cultivo tiene que crecer un microorganismo que es el responsable de esa enfermedad que está padeciendo ese individuo. Entonces el postulado dice que yo puedo tomar una muestra de ese microorganismo e inoculárselo a un modelo animal que sea susceptible y que ese modelo animal debe presentar la enfermedad. Entonces tomo la muestra de un cultivo de Mycobacterium tuberculosis, se lo inoculo a un ratón que es un modelo animal susceptible de desarrollar tuberculosis y el ratón efectivamente desarrolla la tuberculosis. El cuarto postulado dice que si ese modelo animal desarrolló la tuberculosis, yo tomo una muestra de ese modelo animal y la pongo en un cultivo, lo que debe crecer a partir de ese cultivo es el microorganismo que inicialmente le inoculé al animal y que le terminó produciendo esa afección. Y que el quinto postulado, que ya es un postulado mucho más en contraste con la respuesta inmune, que el microorganismo debe inducir una respuesta inmune que se puede evidenciar con la formación de anticuerpos específicos contra ese microorganismo que produjo la infección. Y eso se puede determinar a través de una prueba especial para medir anticuerpos. Bien, aquí está Edward Jenner inoculando a James Phipps, que es el niño en el que hizo la prueba, de su, entre comillas, vacuna experimental en ese momento. Y aquí aparece Louis Pasteur. Entonces Louis Pasteur es el padre de la microbiología, es un individuo absolutamente determinante en el avance de la inmunología. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Tiene muchísimos trabajos muy importantes. Él desarrolla la vacuna contra la rabia, contra el cólera aviar, contra el anthrax. Y es un científico muy reconocido en su época en Francia, un individuo increíblemente brillante y como reconocimiento a su genio, digamos, se construyó y se fundó el Instituto Pasteur de París, que hoy en día existe, que es uno de los centros de investigación en inmunología más importantes del mundo, sigue siendo un referente en inmunología. Por todos los trabajos que realizó Louis Pasteur. De ahí salieron, de sus discípulos, salieron varios de los científicos más importantes del mundo, muchos de ellos premios Nobel de Medicina, por trabajos en inmunología.
Bien, Luis Pasteur, aparte de sus prácticas, de sus desarrollo de diferentes vacunas y su aporte, sobre todo a la industria francesa, em, desarrolla desde el punto de vista inmunológico dos conceptos fundamentales. Uno es el de que el sistema inmune tiene una fase o una primera división entre respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. Entonces ya vamos a ver qué es respuesta inmune innata, qué es respuesta inmune adaptativa y cuándo se presenta cada una. Este es un ejemplo de lo que les hablaba. Dos científicos muy importantes, Luc Montagnier y Robert Gallo. A Montagnier le dieron el premio Nobel de Medicina hace 3 o 4 años, no recuerdo bien, por el descubrimiento de este virus, ni más ni menos, una microscopía electrónica del virus que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En el momento en que surge, pues nadie sabía quién lo producía, surge una pandemia y nadie sabía qué estaba detrás de eso, porque el virus es muy difícil de cultivarlo. Luc Montagnier logra aislarlo, cultivarlo y tomar una fotografía por microscopía electrónica del agente causal del síndrome. Bien, otro hito muy importante del desarrollo de la inmunología es la decodificación del genoma humano, que sucedió a comienzos de este siglo, en el 2001. Y el sistema inmune, como les decía, pues es un sistema que evoluciona porque el individuo evoluciona porque hay que responder a los retos del medio ambiente, evoluciona porque todos los días hay microorganismos que cambian. Entonces, por ejemplo, en el 2002 en la China surge una pandemia muy, muy, muy peligrosa que se llama SARS, que es síndrome respiratorio agudo severo, que es muy letal, a diferencia de los que vemos ahora. Este tenía una transmisión muy baja, pero una mortalidad altísima. En el 2005, fíjense, 3 años después, la Organización Mundial de la Salud reporta que hay un virus, esto se reporta en la península de Corea, también en Asia, que hay un virus de las aves que se pasó al humano y que produce una epidemia también, que es muy letal, muy peligroso, que afortunadamente lograron controlarla en muy poco tiempo. Por esa misma época se identifica el H5N1, que es el virus que causa este tipo de influenza, de la gripe aviar, que es increíblemente letal. En el 2009, también unos 4 años después, aparece la influenza porcina, que es el H1N1 tipo A, que todavía está por ahí y que es causante de una gripa estacional que se produce más o menos por esta época. Y pues el que está de moda, el coronavirus COVID-19, que, bueno, que es del que todo el mundo está hablando, es una microscopía electrónica de ese virus. Entonces, fíjense que, que solo en el siglo XXI, solo en estos 20 años del siglo XXI, hemos encontrado entre 4 y 5 microorganismos con una letalidad altísima, con un potencial infeccioso altísimo, que han producido varias epidemias, algunas contenidas muy rápido, otras que se han demorado un poco más y pues una que tenemos ahora contra la que estamos combatiendo. Bien, ¿cuál es la importancia del sistema inmune para un médico? Digamos, pues altísima. La mayoría de las enfermedades con las que tiene que ver son producidas por infecciones contra las que el sistema inmune reacciona. Hay unas que no son producidas por virus directamente, como las neoplasias, pero que involucran al sistema inmune. Y hay unas que no son infecciosas, sino son enfermedades de alteraciones del sistema inmune. Entonces, la preponderancia del sistema inmune para un sistema de salud, pues queda claramente demostrada, no es sino observar este cuadro,
y pues es lo que un médico en general tendría dentro de su grupo de pacientes. Una grandísima proporción de ellos tendrían que ver con alteraciones a nivel de su sistema inmunológico. Bien, entonces, ¿qué conceptos vamos a desarrollar en esta charla? Vamos a hablar de inmunología. Pues a mí no, digamos, no, las definiciones no me motivan tanto, simplemente tener como una concepción teórica de cada cosa. Vamos a hablar de inmunidad, eso sí, vamos a hablar del sistema inmune, qué es, cómo funciona, cuáles son sus características, sus componentes. Vamos a hablar de la respuesta inmune, que es el instrumento a través del cual el sistema inmune responde. Y vamos a hablar de antígenos y anticuerpos que están absolutamente asociados dentro del sistema inmunológico. Entonces, la inmunología pues estudia elementos celulares y moleculares de la respuesta inmune. La comprensión del sistema inmune, además de eso, incluye la identificación de los elementos que participan en la defensa, cómo se interrelacionan estos elementos, cómo generan mecanismos para defender al sistema y esos mecanismos cómo se controlan, cómo se evita que esos mecanismos finalmente tengan un efecto indeseable sobre el mismo organismo al que están pretendiendo proteger. La inmunidad entonces es una palabra latina que significa carga. Se utiliza en el Imperio Romano para identificar a las personas eximidas de pagar impuestos. Desde el punto de vista médico se le considera como una resistencia y expresa la resultante del enfrentamiento de dos sistemas opuestos. Un sistema que trata de invadir a otro y otro sistema que se defiende del que está tratando de invadirlo. Desde el punto de vista inmunológico es la actividad combinada de muchas células y de muchas moléculas a través de un reconocimiento, unos mecanismos muy específicos de reconocimiento del sistema inmune y cómo desencadena unos mecanismos de defensa para finalmente contrarrestar esa amenaza. El sistema inmune es un sistema biológico increíblemente complejo, tan complejo como el sistema nervioso, con unas interrelaciones muy complicadas, con unos mecanismos que todavía no se conocen muy bien. En fin, un sistema increíblemente complejo, es un conjunto de células, moléculas, órganos, que actuando en conjunto y de manera coordinada, porque actúan coordinado, defienden al organismo de todo tipo de agresión, tanto las que vienen de afuera como las que están dentro del mismo organismo, o que genera el mismo organismo. ¿Cuáles son las funciones del sistema inmune? Entonces, hay una primera función que no está en esta diapositiva, que es la identidad. El sistema inmune le otorga al individuo su identidad molecular. ¿A través de qué? De unas moléculas que se llaman, unas moléculas muy importantes, muy importantes desde todo punto de vista, que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad, que algunos autores confunden como HLA. La HLA forma parte del complejo mayor, pero no es lo mismo. El HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad, es lo que se determina cuando se hace una prueba de DNA para saber si un tejido es compatible con otro, para saber si la muestra que aparece en determinado escenario pertenece a este individuo. Es eso lo que se determina, porque es una huella dactilar molecular que cada individuo tiene y que lo hace en un 99.99% único, único en el mundo. Entonces, la identidad es la primera función del sistema inmune. La segunda, la defensa inmunológica. Entonces, la defensa es el reconocimiento y eliminación de agentes infecciosos o de sus productos. La tercera función del sistema inmune es la homeostasis. La homeostasis se entendía como el mantenimiento del equilibrio interno, como lo hace a través del reconocimiento y eliminación de células y moléculas propias que en determinado momento dejan de funcionar bien y que pueden producir algún tipo de efecto indeseable en el organismo.
A través de la hematopoiesis, producción de células de la sangre, a través del cual establece un balance hormonal y también la regeneración de tejidos. Y por supuesto la vigilancia inmunológica. La vigilancia inmunológica que se lleva a cabo por diferentes mecanismos y que busca reconocer y responder a células o a moléculas que han sufrido alteraciones y muy particularmente protegiendo de la aparición del cáncer. ¿Qué capacidades tiene el sistema inmune? Una primera capacidad que es de reconocimiento, muy importante. El sistema inmune tiene que aprender a reconocer lo propio del extraño, responder contra lo propio, proteger a lo propio respondiendo contra lo extraño. También tiene que aprender a diferenciar lo que es nocivo de lo que no lo es. Y lo hace a través de unos mecanismos que se basan en el reconocimiento de la identidad molecular del individuo. La capacidad de respuesta es la capacidad que tiene el sistema inmune a partir de un reconocimiento de un antígeno extraño, montar una respuesta que proteja a ese organismo contra esa amenaza. Y la capacidad de comunicación, que es altísima, porque todo en el sistema inmune, a través de moléculas que se llaman citocinas, que son las moléculas señalizadoras propias del sistema inmune, todo se coordina y todo se mueve para proteger finalmente a ese individuo. Si hay una falla en la comunicación, pues hay una falla en el sistema de defensa. Bien, una pregunta que hay que hacerse es ¿cómo hace el sistema inmune para diferenciar entre lo que es propio y lo que es extraño? Entonces, lo hace a través de la identificación de patrones moleculares. Entonces, el sistema inmune aprende cuál es el patrón molecular que es propio. Entonces, cada individuo tiene un patrón molecular que es único, en un 99.99%. Una vez que el sistema inmune aprende esos patrones moleculares, todos los patrones moleculares que identifica que no sean idénticos al que aprendió, los reconoce como extraños. Inmediatamente monta una respuesta, desencadena una respuesta inmune para poder eliminar a ese elemento cuyo patrón molecular desconoce. ¿Cómo se hace eso? Pues hay procesos de educación y de selección. Los linfocitos T o las células T, todas estas células, tengamos como punto de partida en mente que todas las células del sistema inmune, todas las células de la sangre, se originan en la médula ósea, ¿cierto? A través de un proceso que se llama hematopoiesis. De la médula ósea hay algunas células, como los linfocitos T, que migran hacia el timo. En el timo entran en contacto con todo lo que es propio. Ahí esas células aprenden a reconocer los patrones moleculares propios. Y cuando salen, sufren un proceso de selección que se lleva a cabo en el timo y en los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos, los linfocitos aprenden a reconocer los antígenos extraños. Ese es el proceso de educación de esos linfocitos. Por su parte, por lo que depende de esa educación en el timo, es que estas células se llaman linfocitos T, por timo. Las células B también se originan en médula ósea, se seleccionan en médula ósea y se educan en médula ósea, a diferencia de los linfocitos T. Bien. Entonces, dentro de esa capacidad de reconocimiento, hay que diferenciar, como dijimos que había un sistema inmune innato y un sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato responde y tiene mecanismos diferentes, aunque basados en un mismo principio, pero diferentes del sistema inmune adaptativo. Entonces, ¿cuándo hay un reconocimiento antígeno específico? Cuando actúa el sistema inmune adaptativo. Cuando hay un reconocimiento antígeno inespecífico. Cuando actúa el sistema inmune innato. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos mecanismos en el sistema inmune innato que simplemente reconocen
lo que no es propio a través de los patrones moleculares, y eso que es extraño lo identifican como extraño y nocivo. Mientras que el sistema inmune adaptativo reconoce específicamente lo que es extraño. Es decir, dentro de todo lo desconocido, sabe diferenciar específicamente qué es desconocido, pero que también es un elemento patógeno. Entonces, específicamente reconoce ese patógeno. Por eso es que cuando un individuo entra en contacto con un microorganismo, digamos que padece la enfermedad, cuando la enfermedad pasa, queda protegido porque ese sistema aprende a reconocer que ese microorganismo es extraño, que causa una enfermedad, que es patológico, y reacciona específicamente cuando ese microorganismo se vuelve a presentar. Esa es la base de la memoria inmunológica y es la base de la inmunidad en un individuo. Entonces, cuando hay mucha especificidad se requieren poquitas células. Cuando hay mucha inespecificidad se requieren muchas células. Entonces es como cuando uno tiene un ejército y tiene unos soldados de élite, un grupo de élite como los SEAL, por ejemplo. Entonces esos son poquitos, pero altamente especializados en el combate contra determinado enemigo. Mientras que los que son inespecíficos, que son, digamos, todo el grueso de los soldados, pues son muchos y tienen una especialidad en defenderse, pero en defenderse en general de todo. Bien, por supuesto la respuesta específica es un poco más demorada que la respuesta inespecífica, precisamente por ese grado de especialización que tienen que aprender. La respuesta inmune, entonces, es la otra capacidad. La respuesta inmune, digamos que, o se puede definir como la acción integrada de muchos mecanismos de defensa contra sustancias y o agentes que el organismo reconoce como extraños. O sea, es la herramienta, es el instrumento a través del cual el sistema inmune reacciona contra determinadas amenazas. Entonces aquí tenemos un cuadrito, un primer cuadrito muy interesante. Tenemos el sistema inmune frente a antígenos propios, tenemos el sistema inmune frente a antígenos extraños. Antígenos propios son sustancias con característica antigénica contra las cuales el sistema inmune no debe reaccionar porque aprende que ese patrón molecular es propio. Sin embargo, eso en la vida real, a veces el sistema inmune lo pasa por encima y reacciona. Pero digamos que en condiciones normales, si yo tengo, o si estoy frente a antígenos propios, hay un sistema que discrimina entre lo propio y lo extraño, que aprende a identificarlo, y si reconoce sus antígenos propios, desencadena un mecanismo para no reaccionar contra ellos, como en el caso del glóbulo rojo, de la prueba de Combs, y genera una tolerancia. Ahí en ese caso no hay formación de anticuerpos ni respuesta inmunológica. Si hay una falla a nivel de este reconocimiento, lo que se va a formar es una reacción inmunológica frente a lo propio, que es un estado de autoinmunidad, como en el caso de que hablamos en la prueba de Combs. Si yo tengo antígenos extraños, también discriminamos entre lo propio y lo extraño, identificamos que esto es extraño, montamos una respuesta inmune y lo eliminamos. Si hay una falla en el proceso de formación de esta respuesta inmune, lo que se va a desencadenar es una inmunodeficiencia, que es una incapacidad parcial o total, temporal o permanente del sistema inmunológico para reaccionar contra lo extraño. O sea que el individuo se va a enfermar fácilmente porque sus defensas no están cumpliendo su labor como deberían. Bien, entonces, dentro de la respuesta inmune, todas las células del sistema necesitan estar conectadas. Ahí entra a formar parte importante la comunicación celular para que de una manera conjunta, ordenada, se monte una respuesta robusta que permita eliminar el agente patógeno y mantener o restaurar la homeostasis. Bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos un primer, digamos, plano, una visión general del sistema inmune.
Tenemos por un lado la respuesta inmune innata, que produce una respuesta inespecífica. Es una primera línea de defensa. Dentro de esa primera línea de defensa tenemos unos elementos que vamos a revisar en este curso, que son las barreras físicas y químicas, dentro de las cuales están la piel, mucosas y otras. Luego aparece una segunda línea de defensa, donde aparecen toda la inmunidad celular, células fagocíticas, los linfocitos pero NK, no de los otros, un montón de proteínas y un montón de sistemas que están formando parte de esa segunda línea que ya vamos a ver, no muy en detalle, pero los vamos a revisar. Dentro de la específica que tenemos es una inmunidad, digamos, inicialmente celular, a cargo de los linfocitos T, y hay una inmunidad humoral, que son las moléculas que viajan por el plasma, está a cargo o iniciada por los linfocitos B, pero representada en la actuación de los anticuerpos o inmunoglobulinas, que son producidas por un linfocito B que pasa a ser célula plasmática para producción de anticuerpos. Y esa célula plasmática es la que finalmente termina produciendo esos anticuerpos. Bien, una visión global. Esto no es, digamos, esto no es una estructura absolutamente rígida porque el sistema inmune no funciona así. El sistema inmune es muy versátil y tiene una gran plasticidad, pero digamos es una manera como de tener una visión muy general del sistema inmune. Entonces tenemos una primera línea de defensa que no necesita ningún tipo de activación, eso está ahí y siempre responde y responde de manera inmediata. Por supuesto, si esto es así, la primera línea de defensa tendremos la piel, tendremos las mucosas, que esto es inmunidad eminentemente innata. Tenemos un sistema de complemento, que es inmunidad innata. Tenemos unas células que se llaman macrófagos, que tienen una función de fagocitosis, pero también tienen una función de presentación antigénica. Aquí en esta primera línea de defensa van a participar como células fagocíticas. Y tenemos unos neutrófilos, que son las células del sistema inmunológico pertenecientes a la inmunidad innata, que primero responden ante cualquier infección. Entonces usted en su práctica clínica le hace un hemograma a su paciente y encuentra que tiene los leucocitos o glóbulos blancos elevados, va y mira cuáles se elevaron y encuentra que dentro de ese conjunto de leucocitos o de células hay unos que se llaman neutrófilos, que son los que primero se elevan. Entonces usted sabe que tiene una infección predominantemente aguda. Ya después esos neutrófilos se reducen y se elevan los linfocitos, entonces ya tiene una infección predominantemente crónica. Bien, es una manera de interpretar y de aproximarse a través de pues, unos mecanismos que son los paraclínicos a un diagnóstico. Segundo nivel, pues hay unos mecanismos que dependen de un pequeño periodo de inducción, o sea, cierto tipo de activación. Ahí tenemos, en primer lugar, unos linfocitos que, a pesar de ser linfocitos, pertenecen a la inmunidad innata, que se llaman células NK o natural killer, con traducido células asesinas naturales. Tenemos unas citocinas súper importantes que se llaman interferones. Tenemos el mecanismo de respuesta inflamatoria, que es un mecanismo también innato, y tenemos en general fagocitos, no solo los macrófagos, sino todos los fagocitos, donde están otras células que luego veremos. Y el tercer nivel, pues la élite, ¿cierto? Es ya la inmunidad adaptativa propiamente dicha, representada por los linfocitos T, que constituyen dentro de la inmunidad adaptativa la inmunidad celular, y los linfocitos B, que también son células, pero que en su función como célula plasmática de producir anticuerpos representan dentro de la inmunidad adaptativa la inmunidad humoral. Bien, ¿cómo se distribuye la respuesta inmune? Este cuadrito es muy interesante y necesito que lo entiendan y necesito que lo aprendan a manejar. Entonces tenemos una gran división, como dijimos, inmunidad innata, inmunidad adquirida. La inmunidad innata está desde el momento del nacimiento sin requerir experiencia previa. La piel
usted la tiene ahí, no necesita ningún tipo de experiencia, la piel lo protege de todo tipo de microorganismos. Solo hay un tipo de microorganismo capaz de atravesar piel. La mayoría de los virus, bacterias, hongos, parásitos de todo tipo no le atravesan la piel. Mientras su piel esté intacta, usted no se infecta, por lo menos a través de la piel. La inmunidad adquirida, con la que también nace, solo que en el momento del nacimiento esa inmunidad empieza a aprender y sigue aprendiendo y seguirá aprendiendo hasta que el individuo muera, se divide en natural y en artificial. Esto es muy importante entenderlo. Inmunidad adquirida natural se divide en tres: activa, pasiva y adaptativa. Inmunidad adquirida natural activa se produce cuando el individuo tiene una infección, o una infección no, tiene una enfermedad infecciosa, la supera y queda protegido contra esa enfermedad. En ese momento ese individuo tiene, después de que se le produjo la gripa, el individuo la superó y quedó protegido, tiene un estado de inmunidad adquirida natural activa y es inmune a esa infección o a ese microorganismo que produce esa infección. La inmunidad adquirida natural pasiva es una inmunidad que se adquiere a través de la placenta, por eso se llama transplacentaria. Y es el caso en el que la mamá, en el momento del nacimiento, la única inmunoglobulina capaz de atravesar la placenta se llama inmunoglobulina de tipo G. Ya después vamos a ver cómo se distribuyen esas inmunoglobulinas. Esa inmunoglobulina de tipo G, el bebé lo adquiere en el momento del nacimiento, atraviesa la placenta y lo acompaña en sus primeros meses de vida. Es un regalo que le hace la mamá al individuo para que se proteja. Y inmunidad adquirida natural adaptativa es cuando el individuo a través de la leche materna adquiere una inmunoglobulina muy importante que se llama inmunoglobulina A o inmunoglobulina secretora. Bien, entonces esto mismo se puede hacer a través de medios artificiales. Por eso la inmunidad adquirida se puede inducir a una inmunidad adquirida artificial activa a través de lo mismo que acá, pero de una manera controlada. ¿Cómo se llama eso? Se llama vacuna. Cuando yo vacuno al individuo, le estoy poniendo el microorganismo que lo va a infectar, que le va a producir una reacción del sistema inmune, pero que no lo va a enfermar. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que el individuo queda protegido contra ese microorganismo sin tener que padecer la enfermedad. La inmunidad adquirida artificial pasiva se da cuando al individuo se le administran anticuerpos preformados. Entonces yo puedo tener una persona que ha sufrido una determinada enfermedad, sacarle una muestra de sangre, extraerle los anticuerpos, procesarlos, purificarlos y aplicárselos a otra persona, y esa persona va a estar protegida momentáneamente contra esa infección. Es una manera de proteger. La diferencia con la anterior es que como esos anticuerpos no se producen como efecto de la propia producción del individuo, no generan memoria. Entonces apenas se acaban los anticuerpos, se acaba la protección. No lo inmuniza definitivamente, como si pasa con una vacuna o con la exposición directa al microorganismo. La inmunidad adquirida, eso también se puede hacer y de hecho se hace en animales. Entonces se le introduce el microorganismo, el animal produce anticuerpos, se sacan los anticuerpos, se purifican y se le aplican a los pacientes. La inmunidad adquirida artificial adaptativa se genera cuando al individuo se le hace un trasplante de médula ósea y de todas las células precursoras del sistema inmunológico. Entonces, este cuadro hay que entenderlo y hay que aprender a manejarlo muy bien para entender la respuesta inmune. Bien, ¿cuáles son las características más importantes de la respuesta inmune? Entonces, dentro de las características tenemos
la respuesta inmune es absolutamente específica. Esta característica es mucho más dependiente de la inmunidad adaptativa que de la inmunidad innata. ¿Qué significa que sea específica? Que diferentes, que es una respuesta que es capaz de, de diseñar o de originar mecanismos que respondan contra determinado antígeno y que, em, monten una respuesta dirigida específicamente a ese antígeno. La respuesta inmune es diversa. Esta sí aplica tanto para innata como para adaptativa. Quiere decir que tiene muchos mecanismos capaces de responder frente a un antígeno. Mecanismos de todo tipo. Y mecanismos que actúan para hacer lo mismo, lo que se llama redundancia del sistema inmune. La memoria. ¿La memoria qué es? Que el sistema inmunológico recuerda a través de su inmunidad adaptativa el encuentro con cada antígeno, por eso cuando ese antígeno regresa, la respuesta inmunológica cada vez es más fuerte y más contundente. Luego viene la especialización. Es una característica el mayor porcentaje propia del sistema inmune adaptativo. Y es que hay células y moléculas que se especializan frente a determinado antígeno. Por eso, cada vez que el antígeno llega, el sistema desencadena respuestas cada vez más fuertes y más contundentes y muchísimo más eficientes. La autolimitación es una característica muy importante que permite al sistema inmune, digamos, moderar la respuesta frente a la amenaza, responder de una manera adecuada frente a la magnitud de la amenaza a la que se está sometiendo o a la que está sometiendo el microorganismo a un organismo, en este caso, del paciente. La otra característica se llama no autorreactividad. ¿Qué significa eso? Que el sistema inmune, en teoría, no reacciona contra lo propio. Digo en teoría porque hay momentos en que sí pasa, pero en general está diseñado para no reaccionar contra lo que es propio. Bien, entonces este cuadrito también tenerlo muy presente. Aquí hay vamos a saltarnos este cuadrito, me gusta mucho más este que está aquí. Un cuadro comparativo entre respuesta inmune innata adaptativa, que es un cuadro que espero que hagan, pero que enriquezcan, de acuerdo a lo que hemos estado hablando aquí. O sea, no se limiten a copiarlo, sino háganlo completo y háganlo con lo que les va quedando de este desarrollo que estamos haciendo del sistema inmune. Entonces, respuesta inmune innata adaptativa. La respuesta inmune innata es una respuesta que no depende del antígeno, es decir, no le importa qué tipo de antígeno llegue, siempre va a responder igual. Mientras que la respuesta adaptativa sí depende del antígeno, porque como vimos en las características, se especializa. Entonces, de acuerdo al antígeno que llegue, como está especializada, va a desencadenar unos mecanismos o va a desencadenar otros para contener, porque va aprendiendo a ser cada vez más eficiente. La velocidad de respuesta, pues de la innata ni siquiera es rápida, es inmediata. ¿Qué es lo primero que le hace frente a un antígeno? La piel. ¿Cuánto se demora la piel en activarse? Nada, porque siempre está activa, es una barrera de entrada. Y los demás mecanismos también están ahí, la piel y las mucosas. Mientras que la adaptativa inicialmente es lenta. Entonces, recuerde cuando le dio la última gripa. Cuando empezó a sentirse mal, ¿cuánto tiempo pasó hasta que empezó a sentir que se mejora? Ese tiempo que pasó hasta que empezó a sentir que ya está mejorando es el tiempo que se demoró en activarse su sistema inmune adaptativo. Entonces se puede demorar varios días. La siguiente vez que el mismo microorganismo viene, la respuesta es más rápida, por eso usted no se alcanza a enfermar. La tercera vez, la respuesta es mucho más rápida y más eficiente, por eso ni siquiera alcanza a desarrollar sintomatología. La cuarta vez va a ser mejor, la quinta vez va a ser mejor, y así sucesivamente. Cada vez que tenga encuentros con ese antígeno, va a responder de una manera muchísimo mejor y más rápido.
Sin embargo, nunca alcanzará a ser tan rápido como inmediato. Bien, ¿cuáles son las moléculas diana? Ya sabemos por la conceptualización de la comunicación celular que es una diana, ¿cierto? Es a la que se dirige. En la innata son invariantes porque no es específico, mientras que en la adaptativa son específicos, o sea, patógeno específico. El repertorio, o sea, los elementos con los que cuenta. La innata es limitado, siempre van a estar las mismas células, los mismos mecanismos, las mismas moléculas. En la adaptativa es amplio, ¿por qué? Porque cada vez que entra en contacto con un antígeno desencadena un mecanismo de especificidad frente a ese antígeno. O sea, cada vez va teniendo más y más y más herramientas de acuerdo a la cantidad de antígenos con las que el individuo entra en contacto. Distribución de receptores. ¿Cuáles son los receptores de la inmunidad innata? De una vez los voy a mencionar. Son unos que se llaman receptores de reconocimiento de patrón. Dentro de esos receptores de reconocimiento de patrón hay varias clases. Tenemos los receptores Toll-like, después vamos a hablar de esos. Tenemos los receptores NOT, tenemos la proteína C reactiva, tenemos, bueno, hay varios que son de diferente naturaleza y esos no tienen carácter clonal. ¿Por qué no tienen carácter clonal? Porque no dependen de la experiencia con el antígeno. En la inmunidad adaptativa tenemos unos receptores que se llaman que se llaman TCR, que es receptor de célula T, que se llaman BCR, que es receptor de célula B, que sí tienen carácter clonal. Este carácter clonal, ¿qué quiere decir? Que se guardan en conjuntos pequeños de células. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una experiencia con el virus de la hepatitis A, cuando supero esa experiencia, cuando me mejoro y genero unos receptores específicos contra esa hepatitis A, cuando me pasa la infección, mis linfocitos se reducen en número, mis células se reducen en número porque hay que volver a, a sus justas cantidades. Por eso, si yo hago un hemograma, voy a encontrar que los valores están otra vez dentro de los rangos normales. Pero ese encuentro con ese hepatitis A se guarda en la memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica es un clon, es decir, un grupito de células que tienen un receptor específico frente a algo. En el caso del ejemplo que estoy poniendo, frente a la hepatitis A. Entonces, ¿qué va a suceder con ese clon? Que cuando la hepatitis A regresa, vuelve y entra, ese clon no necesita toda la experiencia previa para volverse a formar. Lo que necesita es multiplicarse y a eso se dedica. Por eso la siguiente respuesta es mucho más rápida. ¿Cómo se codifican los receptores? Los receptores de la innata por línea germinal. ¿Qué quiere decir que se codifiquen por línea germinal? Que yo los heredo. Son unos receptores producto de la experiencia de la especie frente a los microorganismos. Entonces yo sé, no tengo que tener una experiencia no tengo que haber estado en contacto contra una E. coli, que es un tipo de bacteria patógena, para saber que eso es patógeno. Mis receptores saben que eso es patógeno. ¿Y por qué lo saben? Porque nuestros ancestros, nuestros, nuestros primeros individuos de la especie tuvieron la experiencia frente a ese microorganismo y desencadenaron un sistema de identificación, que son esos receptores como los PRR, los receptores de reconocimiento de patrón que ya mencioné, que se van a transmitir de generación en generación, herencia por línea germinal. Mientras que los de la inmunidad adaptativa se originan por reordenamiento. Ya vamos a ver, cuando veamos la estructura de los anticuerpos, cómo esos anticuerpos tienen la capacidad de ordenar su secuencia de aminoácidos para responder al patrón molecular del antígeno contra el que están en contacto. Eso se llama reordenamiento y sucede todo el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo es el reconocimiento molecular en la innata? Uno contra uno, o sea, un receptor con un ligando. ¿Mm? ¿Cómo es la adaptativa? Imperfecto, porque tiene que adaptarse al diferente antígeno que va llegando. Entonces, por eso hay distintos grados de perfección en la medida en que se va adaptando cada vez mejor. La innata genera memoria, en términos generales no. La adaptativa genera memoria, en términos generales sí.
¿Cuáles son las células de la innata? Todas las células de línea mieloide, granulocitos, macrófagos y los linfocitos NK. ¿Cuáles son las células de la inmunidad adaptativa? Los linfocitos T y los B. Bien, entonces, mucho cuidado con este cuadrito, entenderlo y complementarlo. ¿Qué tipo de comunicación se da en el... Dijimos que dentro de las características de las capacidades estaba la comunicación celular. ¿Qué tipo de comunicación se da? Pues todo tipo de comunicación, más que todo a nivel endocrino, a nivel paracrino, eustacrino y autocrino. Que, ¿A través de qué moléculas? Fundamentalmente las citocinas, moléculas señalizadoras del sistema inmunológico. ¿Qué tan importante es la comunicación celular? Ya lo dijimos, absolutamente indispensable. Bien, aquí está. También hay moléculas gaseosas involucradas en este tipo de comunicación. Aquí no aparece la comunicación nerviosa, porque hasta hace poco no se considera que el sistema nervioso interactuara mucho con el sistema inmune, pero resulta que sí interactúan, que interactúan mucho más de lo que nos imaginábamos. Es la razón por la cual, si usted se deprime, se siente triste, sus defensas se bajan. O sea, si hay una comunicación directa entre el sistema inmune y sistema endocrino. Entonces, en términos generales, ¿qué tipo de comunicaciones se pueden observar en el sistema inmune? Todos los 6 grupos de comunicación. Bien, entonces estamos hablando del sistema inmune y estamos hablando que es un sistema que reacciona contra las amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? Un grupito grande. Los injertos, aunque sea tejido propio, no es tejido local y a veces, solo a veces, el sistema inmune lo reconoce como extraño y reacciona contra eso. Una amenaza muy importante, las heridas, que producen o que facilitan las infecciones, pues de eso estamos hablando. Los organismos oportunistas son esos microorganismos que en condiciones normales no le producen una infección, sin embargo el individuo los tiene. Un ejemplo, Mycobacterium en tuberculosis, probablemente todos lo tengan. La gente que va en transporte público lo gana fácilmente. La gente que come cosas en la calle sin la debida higiene se lo gana fácilmente. Pero no le producen tuberculosis porque el sistema inmune no deja. Cuando el sistema inmune se deprime de una manera considerable, inmediatamente aparecen esas infecciones. No es que se lo acabó de ganar, es que ya la tenía y no se le había manifestado. Por eso se llaman oportunistas, porque dependen de un estado de oportunidad que es la depresión del sistema inmune. Los parásitos, por supuesto, son una gran amenaza al sistema inmune y las neoplasias, pues también. Y ya sabemos por qué. Bien, los microorganismos en general son una gran amenaza. Sin embargo, tenemos miles de microorganismos a nivel de tracto gastrointestinal y respiratorio. Más o menos unas 600 especies de microorganismos conviven con nosotros. En peso sería más o menos unos 1250 gramos que cargamos solo de microorganismos. ¿En qué sitios están más arraigados? Intestino, boca, vagina o en general órganos sexuales externos y la piel. Bien. Vamos a ver algunas cositas. Estas son las relaciones huésped-parásito. Entonces, no por el hecho de ser microorganismos son elementos contra los que debe responder el sistema inmune, porque el sistema inmune aprende a convivir con algunos de ellos. Ahí surgen las asociaciones microbianas. Esto les queda, yo las voy a mencionar acá, pero ustedes deben averiguar, y esto es biología básica del colegio, entonces ustedes deben averiguar y tener claro qué significa esto. Cuando hay un neutralismo en una asociación entre huésped-parásito, cuando hay competencia, cuando hay comensalismo, cuando hay mutualismo, cuando hay antagonismo y cuando hay parasitismo. Bien. Entonces, primera línea de defensa, las barreras anatómicas. Por donde, como dijimos, si la piel está absolutamente intacta, como por dónde van a entrar los microorganismos. Hay 3 interfaces. La piel, los microorganismos no la atraviesan, pero sí se ubican ahí y están pendientes de cualquier momento para poder producir la infección.
a nivel del tracto gastrointestinal, es decir, lo que se come, y a través del tracto respiratorio, es decir, lo que respira. ¿Cómo se logra ese intercambio y esa adquisición de los microorganismos? A través del contacto físico, a través de la ingestión y a través de la respiración. Esa es la forma de cómo los microorganismos tienen de entrar. Y pues por vectores, ¿no? Bien. Bien, entonces, hablando de microorganismos, estamos hablando en general de antígenos. ¿Cómo se de antígenos y de una de las formas de defenderse contra esos antígenos, que son los anticuerpos? Entonces es una correlación o es una lucha entre antígenos y anticuerpos. ¿Qué es un antígeno en términos generales? Es una sustancia o macromolécula de carácter extraño que se introduce al organismo de un vertebrado superior, provocando una respuesta de tipo inmunológico, produciendo una respuesta de tipo humoral a través de anticuerpos o una respuesta de tipo celular a través de células que destruyen físicamente al microorganismo o que destruyen las células en las que ese microorganismo se aloja. Y por contraste, ¿qué son anticuerpos? O también denominados inmunoglobulinas. Entonces, son globulinas de tipo gamma, por eso en alguna época las llamaron gamma globulinas, pero no todas son gamma. Se sintetizan por los plasmocitos, que como dijimos son linfocitos B, que dan un paso más en su proceso de diferenciación a plasmocitos, y los plasmocitos las producen los anticuerpos. Se encuentran de dos formas, libres en el suelo y fluidos, o como receptores de los linfocitos B. Son los que constituyen la respuesta inmune humoral y son los responsables de la inmunidad pasiva cuando se administran entre un individuo y otro, que es lo que llamamos en la presentación de la respuesta inmune, la seroterapia. Bien, entonces antígenos, aquí está la definición: sustancia reconocida como extraña, capaz de desencadenar reacciones celulares que provocan la intervención de los mecanismos de defensa, y que tienen un componente celular, que es el microorganismo propiamente dicho, y un componente molecular, que son sus productos de desecho, sus productos metabólicos, que muchas veces son toxinas. Dentro de los antígenos tenemos varios grupos. El grupo más grande son los inmunógenos, el siguiente son los tolerógenos y el siguiente son los aptenos. Entonces veamos unas características de cada uno de estos. ¿Qué es un inmunógeno? Es una sustancia reconocida como extraña, capaz de estimular la respuesta inmune y convertirse en diana de esa respuesta inmunológica. Y que, esto es muy importante, ante exposiciones secundarias, induce que el sistema inmune produzca respuestas cada vez más enérgicas y más rápidas. Es decir, que la respuesta cada vez sea más eficiente. Por eso son la mayoría de los antígenos son inmunógenos. El siguiente grupo son los aptenos. Son sustancias que por su condición, a veces tamaño, a veces composición química, por sí solo no son capaces de estimular una respuesta inmune, es decir, el sistema inmune no monta una respuesta contra ellos. Tiene que unirse a un inmunógeno mayor que hace que el sistema inmune produzca una reacción, y que esa reacción que produce el sistema inmune contra ese apteno más el inmunógeno mayor hace que ante exposiciones repetidas se produzcan respuestas cada vez más enérgicas y cada vez más rápidas, pero es en asociación con ese inmunógeno mayor. Un ejemplo de esto, cuando se están produciendo vacunas, hay que utilizar el antígeno, que es un apteno, con un inmunógeno mayor para desencadenar una respuesta óptima. ¿Qué es un tolerógeno? Son inmunógenos como tal, sustancias reconocidas como extrañas, capaces de ser reconocidos por el sistema inmune, desencadenar una respuesta, pero que ante exposiciones repetidas se producen respuestas cada vez menores, es decir, el sistema empieza a tolerar cada vez más a ese antígeno.
Bien, ¿qué hace que un antígeno sea inmunógeno, sea tolerógeno o sea un apteno? En general, la genética juega un papel muy importante en el desencadenamiento de una respuesta inmune o en la resistencia frente a un antígeno. El estado físico del paciente, es decir, una buena condición del sistema inmune. Y en el caso de los aptenos, pretratamiento con agentes físicos o químicos que pueden hacer que un antígeno se vuelva inmunógeno, se vuelva tolerógeno. Esto se utiliza, este pretratamiento, sobre todo en la producción de vacunas. Dentro del antígeno hay una fracción, como les decía, pequeña, que es la que el sistema inmune reconoce. Es un patrón molecular. Entonces, esos patrones moleculares son sustancias que en general tienen los antígenos, pero que no están en el humano. Un ejemplo, las lectinas. Las lectinas son un tipo de molécula que no hay en humanos, sí hay en antígenos. Entonces el sistema inmune lo que hace es que identifica patrones de lectina. Si encuentra una lectina, ¿cómo lo interpreta? Esto no es humano. Y reacciona contra eso. Entonces, en general, cuando hablamos de un epítopo o determinante antigénico, estamos hablando de una unidad pequeña del antígeno que es identificada por el sistema inmune. Entonces, aquí lo que tenemos es una secuencia, digamos, una secuencia que tiene el antígeno grande, de su estructura puede ser, digamos, la pared, y el sistema inmunológico aprende a reconocer un pedacito, genera un receptor que, como ya dije, se llama receptor de reconocimiento de patrón, que es el encargado de leer esos patrones. Y desencadena una respuesta contra eso. Bien, dentro de los antígenos hay una clasificación de acuerdo al origen de los antígenos. Entonces, veámosla. ¿Qué es un autoantígeno? Es un antígeno que ocasiona una respuesta inmune en el mismo organismo al que pertenece. Casos autoinmunidad. Estos autoantígenos son los que, cuando hablamos de la prueba de Coombs, estarían adheridos a la membrana del glóbulo rojo. ¿Qué es un haloantígeno? Es un antígeno que procede de la misma especie pero de diferente individuo. Es decir, el que me identifica que si a mí me van a donar un riñón, ese antígeno, aunque es humano, no es propio. Entonces eso es un haloantígeno. ¿Y qué es un senoantígeno? Antígenos procedentes de especies diferentes, como los que proceden, por ejemplo, del murciélago, muy de moda por estos días. Bien, ¿qué determina la capacidad antigénica? La capacidad antigénica es la capacidad que tiene un antígeno de desencadenar una respuesta inmunológica. ¿Qué la determina? El carácter extraño. Entre más raro sea, la respuesta inmune es más robusta porque hay una alta sospecha de que eso puede ser patogénico. La composición química. Entre más complejo sea la composición química, más fuerte es la respuesta inmune. La vía de inmunización y la dosis se refiere por dónde entra las partículas y cuánto entra. Entonces, si le entra una gran cantidad de antígenos, la respuesta inmune es muy fuerte. Y si entra directamente a torrente circulatorio, también. Mucho más que si está ubicado a nivel de la piel y si es una cantidad reducida. La genética, como ya dijimos, la configuración genética confiere al individuo una resistencia, lo que se llama resistencia de especie. Entonces, una epidemia, por fuerte que sea, va a afectar básicamente el 70% de una población y un 30% va a estar inmune por la configuración. Eso es por ley de probabilidad. Y la interacción celular. Los microorganismos que son altamente eficientes y exitosos en su proceso de invasión son microorganismos que logran establecer una interacción muy rápida con la célula que van a invadir. Un ejemplo, el Plasmodium malaria, que es el microorganismo que produce la malaria. Una vez que se inocula en la sangre, tiene una fracción de segundo, ni siquiera un segundo, para meterse al glóbulo rojo y evitar que el sistema inmune lo elimine. Es una gran capacidad de interacción celular. Bien,